Sí, ya. Entonces, agua corporal y electrolitos. Sabemos que nuestro cuerpo tiene una gran cantidad de agua y esto depende también de nuestra composición corporal. Sabemos que la grasa es hidrofóbica, o sea, repele el agua. Si ponemos un vaso de agua y le echamos aceite encima, como que se separa. Entonces, una persona que tiene mayor como porcentaje de grasa va a tener menos agua. En cambio, una persona que tiene mayor porcentaje de músculo va a tener más agua. A lo largo de la vida, el porcentaje del agua corporal va cambiando. El feto tiene casi 90% de agua. Un recién nacido puede llegar hasta el 77%. Los niños tienen de 65 a 77% de agua corporal. Los adultos, dependiendo del sexo, tienen 60-50%. Esto tiene que ver también con un tema hormonal y con la composición corporal, porque generalmente los hombres tienen mayor cantidad de músculo, entonces por ende mayor cantidad de agua. Entonces los hombres pueden tener alrededor del 60% del peso corporal y las mujeres alrededor de 50-55%. Y bueno, en los ancianos ya hay una hipotrofia, hay una atrofia a veces de los músculos, entonces tienen menos músculo, por ende menos agua y también más grasa, ¿no? Si hablamos del 60% del peso corporal, por ejemplo, en un paciente que pesa 60 kilos, estamos hablando de 36 kilos de agua en el cuerpo. Más o menos así se puede como que calcular. Ahora, el agua corporal está en dos compartimentos, el intracelular y el extracelular. El intracelular viene a ser lo que está dentro de las células y representa el 40% del agua de este 60%, o sea, el 40% del peso va a estar en agua dentro de las células. Esto se puede alterar por disturbios de la osmolaridad del líquido extracelular o del aporte electrolítico. ¿Cuáles son los principales iones del espacio intracelular? El potasio y el fósforo. K, potasio, P, fósforo. Y del extracelular vendría a ser en total 20% del peso corporal. 5% va a estar en el plasma, o sea, en la sangre, 15% en el intersticio, este espacio que es como que entre las células. ¿Cómo se puede alterar esta homeostasis? Por variaciones de la presión hidrostática, oncótica o permeabilidad vascular. Los principales iones van a ser sodio, cloro, bicarbonato. Ahora, si bien son varios, los que se tienen que aprender sobre todo vendría a ser sodio y potasio. Sodio extracelular, potasio intracelular. Y ahí tiene que ver también la bomba sodio-potasio, ¿no? Potasio entra, sodio sale. Sale, entonces, extracelular. Entra, o sea, intracelular. Potasio intracelular, sodio extracelular. El principal ion siempre va a ser el sodio, entonces es el que más vamos a mencionar. Ahora, ¿qué es la osmolaridad? Vendría a ser la concentración de partículas osmóticamente activas contenidas en una disolución. Entonces, por ejemplo, el plasma vendría a ser una solución o disolución, donde hay un solvente y un soluto. Solvente vendría a ser como que el agua, lo que disuelve, y el soluto vendría a ser los iones, o sea, el principal vendría a ser el sodio. La osmolaridad plasmática nos dan un valor de 287 más menos 7 miliosmoles por kilogramo de peso. Pero esto es más que otra cosa, un dato, una fórmula también como hallar la osmolaridad plasmática. 2 sodio más glucosa entre 18 más BUN entre 2.8, pero esto no es que lo tomen, es más que todo para que lo sepan. Entonces, la osmolaridad va a estar también regulada por lo que es la homeostasis y, bueno, el efecto gradiente. Si se dan cuenta, hasta para el intercambio gaseoso se necesita un efecto gradiente. El bicarbonato sale de los alvéolos, perdón, de los capilares alveolares hacia los alvéolos, hacia el aire en la expiración, porque funciona a través de la gradiente. Nuestra sangre y casi todos los mecanismos fisiológicos van a funcionar a través de la gradiente. Entonces, sabemos lo de las soluciones hipotónicas, isotónicas e hipertónicas. Generalmente tiene que haber una homeostasis de los iones. Entonces, si en el plasma tenemos, por ejemplo, 5 bolitas y cada bolita tiene 5 mililitros, tendríamos algo así, ¿no? Que está equilibrado. En el intracelular va a haber la misma cantidad. Va a haber, entonces, como está equilibrado, está en balance, no es que se estén yendo ni para un lado ni para el otro. Y por ende hay un mismo nivel y se encuentra en homeostasis. Ahora, ¿qué pasa si yo en el intracelular tengo más bolitas que en el extracelular?
el agua, o sea, no va a estar isotónica el agua, porque acá tengo 5 mililitros y tengo 3, y acá tengo 5 mililitros y tengo 7. Entonces hay un desbalance. Entonces, si mi objetivo es llegar a una isotonicidad, lo que va a pasar es que 2 de los mililitros de afuera se van como para adentro. O sea, trato de mantenerlo 1 mililitro por bolita, por así decirlo. Tengo que mantenerlo isotónica. Por eso es que el agua comienza a migrar de un espacio intracelular a un espacio extracelular. Así como hay eso vendría a ser la homeostasis y el efecto gradiente, ¿no? Con un desbalance de los iones es que nos puede generar la migración del agua del intra al extracelular. Lo mismo podría pasar al revés, que en el plasma hayan más iones y por ende el agua del intracelular salga al plasma. Entonces, si el agua del extracelular, o sea, del plasma, va al intracelular, vamos a tener un edema, ¿no? En cambio, si va del intracelular al extracelular, estamos hablando de deshidratación. Eso es básico, creo que la mayoría como debe entenderlo, pero siempre es bueno recalcarlo. Y bueno, recordar también que es solvente y soluto. Solvente va a ser el agua, soluto el sodio. Ahora, la regulación del agua corporal se da por dos mecanismos principales que vendría a ser los riñones y la sed. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, aparte como sirve para la presión, sirve incrementando la diuresis o disminuyendo la diuresis, sobre todo en lo que es la aldosterona. Un sinónimo de la aldosterona va a ser vasopresina. Va a haber un aumento de la reabsorción de agua y regula el balance hidroelectrolítico. ¿Se acuerdan en hipertensión que vimos el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Bueno, los riñones van a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona cuando detecten una hipoperfusión, un descenso en la presión arterial. Cuando le llega menos sangre, significa que el riñón siente como que tuviésemos poca volemia, poca agua. Entonces se activa la renina, que convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1. La angiotensina 1 con la enzima convertidora de angiotensina se convierte en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2, aparte de la vasoconstricción, para aumentar la presión arterial, va a estimular a través de las glándulas suprarrenales la síntesis de aldosterona, renina-angiotensina, aldosterona. Y la aldosterona lo que va a generar es una retención de sal y una renina-angiotensina, aldosterona, hormona antidiurética. O sea, antidiuresis significa que va menos al baño, o sea, va a botar menos agua. Entonces, si yo boto menos agua, la volemia incrementa. Estas vendrían a ser las principales. Ahora, nos van a hablar de que la antidiurética actúa en el núcleo supraóptico, paraventricular y supraquiasmático. Esto es un datito más que otra cosa, es algo más como fisiológico, no es tanto fisiopatológico. Y bueno, la sed. La sed va a ser este deseo de ingerir agua mediado por el grupo de neuronas osmolares. Se estimula cuando la osmolaridad plasmática está por arriba de 290, o sea, hay mucho soluto, poco solvente. O sea, está como muy denso el plasma, entonces necesito más agua, más volemia para que se mantenga en homeostasis y no suceda una desregulación como esta, que el agua del plasma se vaya al intracelular o viceversa. Ahora, en lo que respecta a balance hidroelectrolítico y volemia, ya sabemos que volemia es como que la cantidad de agua. El objetivo es estar euvolémicos, un balance hídrico neutro, que los ingresos sean igual a los egresos, o sea, estemos en homeostasis. Si yo tomo 1.5 litros de agua, significa, o sea, voy a botar más o menos la misma cantidad. Por ejemplo, acá nos mencionan, si ingresan 1.5 litros de agua, se va a ir 1 litro por los riñones, también 0.5 litros por las heces, por el sudor, por la expiración. Ahora, el agua no solamente es un vaso de agua, o sea, también, por ejemplo, si como sandía, la sandía va a tener un montón de agua, entonces en los alimentos también puede estar el agua. Entonces es un balance. Entonces, cuando este balance nos ayuda a controlar lo que es el volumen circulante efectivo. Eso también tiene que ver con los barorreceptores que van a identificar los cambios en la volemia, cuando hay una hipoperfusión, una menor cantidad de volemia, ¿no? Entonces, si hay menos volemia, se va a activar el mecanismo de la sed y de la antidiuresis.
En cambio, cuando hay una hipervolemia, se van a disminuir, por ende voy a tener menos sed y más diuresis. Entonces, estos mecanismos van a generar variación tanto en sodio como en otros iones, porque si yo comienzo a incrementar la diuresis, voy a comenzar a botar, porque se acuerdan en la clase pasada que hablamos de síndrome nefrótico y nefrítico. En el riñón lo normal es que se bote tanto agua como los iones. O sea, en la orina vamos a tener sodio. Entonces, si incremento la diuresis, va a haber una variación tanto en sodio como en otros iones. Entonces, ¿qué vendría a ser hipovolemia e hipervolemia? Hipovolemia vendría a ser lo que es el déficit en el agua, o sea, una especie de deshidratación. Puede ser por pérdidas renales, el incremento de la diuresis o la hormona, menos hormona antidiurética. Y bueno, los extrarrenales, que vendrían a ser por afecciones del tracto gastrointestinal, o sea, diarrea, vómitos, hemorragias, también nos pueden generar una hipovolemia. El edema, las quemaduras, o sea, cuando una persona es un quemado, va a perder mucha agua, entonces también nos pueden generar una hipovolemia. El problema con el edema es que el agua que debería estar en el plasma se va al intersticio. Entonces, sí voy a tener como suficiente agua, pero no va a estar en el lugar correcto, entonces va a haber una hipovolemia. Ahora, la retención del agua puede darse por un incremento de la antidiurética. Acá está mal escrito, tendría que ser menos acá y más acá. Función renal anormal, sobrehidratación, es decir, si el riñón no bota, si tengo una disuria, no voy al baño, voy a incrementar la volemia. La sobrehidratación, o sea, ingresa más de lo que egresa. Y bueno, un desplazamiento del líquido intersticial hacia el plasma. Esta disfunción de los iones puede hacer que el agua del intersticio sea jalada hacia el plasma, incrementando la volemia. Ahora, hablando un poquito de los electrolitos, tenemos todos estos electrolitos. Los principales van a ser tanto sodio como potasio. Sodio en el extracelular, potasio en el intracelular. Estos son los valores normales, ¿no? Por ejemplo, en sodio tenemos los valores normales de 135 a 145. Cuando hablamos de hiponatremia, estamos hablando de menos de 135. Hipernatremia, más de 145. Lo mismo con el potasio. Menos de 3.5 miliequivalentes va a ser una hipopotasemia, hipocalemia. Es lo mismo. Y más de 5 va a ser una hipercalemia o hiperpotasemia. El calcio, hipercalcemia, hipocalcemia. 8.5 a 10.5 son los valores normales. Fosfato también tenemos de 3 a 5. Y magnesio de 1.7 a 2.2. Ahora, con respecto al sodio, tenemos la hiponatremia, la hipernatremia. La fisiopatología vendría a ser, la hiponatremia se da por mucha agua o poco sodio. Entonces, si tenemos nuestra disolución o nuestra solución, que vendría a ser el plasma, si a mi vasito le echo más agua, la cantidad, la osmolaridad va a reducirse porque voy a mantener la misma cantidad de sodio, la misma cantidad de iones, pero mucha más volemia. Entonces, esta osmolaridad se altera. Entonces, por la cantidad de agua que tengo voy a tener muy poco sodio. Entonces, por mucha agua puedo tener hiponatremia o poco sodio. Tengo la misma cantidad de agua, pero tengo una diuresis tan incrementada que boto mucho sodio y tomo agua sin sal. Entonces, o bueno, no como, por ejemplo, entonces va a haber una disfunción, mucha agua o poco sodio. La clínica puede ser con el líquido extracelular disminuido, con el líquido extracelular aumentado. Entonces, si tenemos el líquido extracelular, sabemos que el sodio está en el extracelular. Si está disminuido puede ser por deshidratación, o sea que hay mucha diuresis o no se consume suficiente sodio. En cambio, si hay un líquido extracelular aumentado va a ser por la hipervolemia o por un edema, es decir, hay que va a haber mucha ingesta de agua, entonces la solución se diluye y no se guarda la osmolaridad normal. Ahora, la hipernatremia va a ser lo opuesto, poca agua o mucho sodio. El mecanismo de la sed puede estar alterado. Si no tomo agua, se va a juntar el sodio, ¿no? En cambio, si como muy salado, también se va a juntar el sodio. Entonces, la clínica va a ser una persona con sed, con alteración de la conciencia, irritabilidad, hipertonicidad muscular, disnea, signos de hipovolemia, fiebre, náuseas y vómitos. Entonces, si nos dicen que tengo una disfunción de sodio con edema,
debemos sospechar en hiponatremia. Ahora, el trastorno hidroelectrolítico más frecuente en pacientes hospitalizados va a ser la hiponatremia. A veces, ese es un datito que a veces toman. Ahora, potasio. Potasio vendría a ser hipocalemia, hipercalemia. Es lo mismo hipopotasemia, hiperpotasemia. Es lo mismo, solamente también se puede escribir con C, pero son 3 términos que se refieren a lo mismo. Acá con el potasio sí tenemos que evaluar lo que es la redistribución. Acá anotar beta-antagonistas, insulina, beta-agonistas, insulina, alfa-agonistas, y lo que es destrucción, leucocitosis, hemólisis, ratomiólisis, quemaduras. Entonces, la hipocalemia es bajo nivel de potasio. Esto puede generarse por una redistribución. Si sabemos que el potasio es intracelular, lo que es un incremento de la insulina, en lo que vendría a ser uso de beta-agonistas o alfa-agonistas, va a sacar el potasio, va a ingresar más potasio al espacio intracelular, reduciendo el potasio extracelular, que de por sí ya es poco, y por ende nos va a generar la hipocalemia plasmática. Pérdida excesiva, o sea, una diuresis incrementada o una poca ingesta. Eso suele darse en desnutrición, en bulimia, anorexia. Y bueno, la hipercalemia puede ser por la enfermedad renal crónica, no bota lo suficiente, o hay una liberación excesiva de potasio. Del intracelular se va al extracelular. Y aquí la mayor puede ser por leucocitosis, quemaduras, rhabdomiólisis, hemólisis, o sea, destrucción. Lisis, si nos hablan de lisis o tumoraciones, podemos pensar en hipercalemia. También tiene que ver con la insulina. Un déficit de insulina nos puede generar la hipercalemia porque significa que el potasio, en lugar de meterse en la célula, va a comenzar a salir. Entonces, mucha insulina, hipocalemia. Poca insulina, hipercalemia. Eso lo tomaron, por ejemplo, el ciclo pasado. Entonces, es como que con que se aprendan lo que sucede en la hipocalemia, en la hipercalemia sucede lo opuesto. Entonces, más o menos por ahí lo pueden asociar. La clínica característica va a ser una disfunción muscular. A veces hay debilidad muscular en miembros inferiores, superiores, pero lo principal acá es el electrocardiograma. En hipocalemia, la onda T y la onda U se van para abajo. La onda U es para abajo, la onda T para abajo. Generalmente es para arriba, se va para abajo. En cambio, en la hipercalemia, hiper, para arriba. Hay una onda T picuda, onda T en tienda de campaña, o sea, todo para arriba, y una fibrilación ventricular. Básicamente, lo importante acá es la onda T. Hipocalemia, onda T invertida, para abajo. Hipercalemia, onda T picuda, para arriba. También es onda T en tienda de campaña, es lo mismo que onda T picuda, o sea, es como para que se lo aprendan. Ahora, calcio. Hipocalcemia, hipercalcemia. Sabemos por la primera parte del ciclo que la paratormona está sintetizada por la paratiroides. Entonces, más paratormona implica más calcio porque hay más resorción ósea. Existen los osteoclastos, osteoblastos. Entonces, cuando hay resorción ósea significa como destrucción del hueso y se libera calcio. Entonces, cuando hay mucha paratormona, más calcio. Entonces, con esa misma lógica, un hipoparatiroidismo, o sea, poca paratormona, implica menos calcio. Y una hipercalcemia es hiperparatiroidismo, más calcio. Entonces, en la hipocalcemia, la fisiopatología vendría a ser hipoparatiroidismo, déficit de vitamina D que está relacionado con la osteomalacia o una pérdida renal excesiva. En clínica va a ser lo mismo que en el hipoparatiroidismo, va a haber un signo de Chopsteck-Trousseau, que es como una tetania, que la mano se pone dura. El signo de Trousseau es algo así, como que se pone rígido el paciente. Y bueno, acá va a haber una prolongación de segmentos ST e intervalos QT. Hipoprolongación. Ahora, en hipercalcemia va a ser por hiperparatiroidismo, cáncer, enfermedad renal crónica o el uso de diuréticos. Botas mucha agua, botas mucho la volemia, entonces se incrementa la concentración. Y bueno, con respecto a la clínica va a haber debilidad muscular, alteración de la conciencia, y en lugar de prolongación, en la hipercalcemia va a haber un acortamiento del segmento ST y del intervalo QT. Si se dan cuenta, así como en el potasio es lo opuesto. Si en la hipopotasemia
la onda T se va para abajo, en la hiperpotasemia se va para arriba. Si en la hipocalcemia se prolonga, en la hipercalcemia se acorta. Es como lo opuesto. O sea, se aprenden uno y ya pueden como deducir un poquito el otro. Con respecto al fósforo, tenemos la hipofosfatemia y la hiperfosfatemia. La hipofosfatemia puede darse por una mayor excreción o una menor ingesta, ya sea por un síndrome de malabsorción o un aumento de la demanda del fósforo, hipoparatiroidismo, fármacos. Hipoparatiroidismo también, el fósforo tiene mucho que ver con lo que es la resorción ósea, entonces también está relacionado con el hipoparatiroidismo. Lo mismo con la hiperfosfatemia, hiperparatiroidismo. La clínica va a ser la debilidad muscular, fatiga, dolor óseo, entumecimiento y hormigueo de las extremidades. En cambio, en la hiperfosfatemia vamos a tener una menor excreción, mayor ingesta, hiperparatiroidismo o trastornos óseos. Entonces, trastornos óseos podría ser algo de lisis ósea que nos libera también fosfato. Y en la clínica va a ser unas calcificaciones, o sea, presencia de calcificaciones y espasmos musculares. Y bueno, con respecto al magnesio, tenemos la hipomagnesemia, hipermagnesemia. Esto se parece un poquito al sodio, porque también es extracelular, es mayor excreción o menor ingesta. Si tengo mayor excreción, si boto más magnesio, voy a tener hipomagnesemia, y si tengo menos ingesta, voy a tener menos magnesio. Va a haber una mayor excitabilidad neuromuscular en la hipomagnesemia, y en la hipermagnesemia vamos a tener menor excreción, acumulo, no boto mi magnesio, o mayor consumo, como mucho, y boto la misma cantidad, entonces esta homeostasis se pierde. Va a haber en clínica de la hipermagnesemia la hipotensión, bradiarritmias, disminución de reflejos y parálisis muscular. Los principales iones en sí vendrían a ser sodio, potasio y calcio quizás, pero en sí sodio y potasio son los que más preguntan, entonces esos traten de revisarlos, si pueden leer algún librito sobre eso, algún fragmento, tampoco es cosa de leerlo todo, ¿no? Y eso sería todo. No sé si tienen alguna duda, pregunta.